tercer audio de Consejos a los ascetas de Teófano el Recluso. Con este audio se acaba la primera parte del libro presentada como introductoria, con aclaración de conceptos. XV. El ascetismo como martirio y liturgia. Aquí termina la etapa propiamente ascética de la ascensión espiritual. Es una etapa, la hemos visto, dura, ardua, penosa, imprescindible. Los maestros de la espiritualidad del monacato han explicado esta necesidad de diversos modos, pero todos coinciden en subrayarla. Hay que sufrir y hacerse violencia para llegar a ser verdaderamente monje. Es preciso ejercitarse en el ascetismo corporal y espiritual, trabajando duramente, vivir en la soledad, observar el silencio, ayunar, pasar en vela largas horas de la noche, soportar la pobreza y desnudez, guardar castidad perfecta, luchar denodadamente contra las pasiones y los demonios, humillarse, obedecer, esforzarse por conquistar todas las virtudes. Es un programa largo, penoso, fatigoso, agotador. Es el martirio espiritual de que hablan los padres, el segundo martirio, el martirio de nuestra conciencia. Los verdaderos monjes, tal es la doctrina común, sufren con Cristo el suplicio de la cruz, crucificando su propia carne y su propia voluntad y muriendo a todas las cosas de este mundo. A la pregunta ¿quién podrá llegar al término del arduo camino de la vida monástica? Filoxeno de Mabourg responde: no se puede llegar sin más que por la muerte, pues nuestro Señor ha decretado la muerte de cruz para el que marcha por este camino. Esta muerte mística explica por qué los monjes antiguos no cultivaron especialmente la liturgia. Los textos relativos a este punto son claros y relativamente abundantes. Los padres de la vida monástica consideraron que la gracia se comunicaba a los monjes no sólo a través de su profesión, de su ascetismo, de su continua mortificación, del mismo modo que los mártires la recibían a través de la muerte sufrida por Cristo. De ahí que la vida monástica y luego más concretamente la profesión fuera llamada un segundo bautismo. Su mística crucifixión con el Señor, su martirio incruento, vino a ser, por así decirlo, el sacramento peculiar del monje. Más aún, el holocausto de la propia persona en toda su integridad, fundamental en la vida monástica, constituye para los antiguos una consagración a Dios, un sacrificio, una liturgia. Según esta mentalidad, los solitarios, presentes en el corazón mismo de la Iglesia, pese a su separación física de la comunidad humana, ejercen un sacerdocio espiritual. Es este uno de los temas más arcaicos del monacato. ¿A qué templo puede ir el hombre espiritual cuando él mismo es templo de Dios? San Efrén había escrito mucho antes de los solitarios: sus cuerpos son templos del Espíritu, sus almas una iglesia, su oración un incensario puro. Y en otro pasaje: en vez de edificio de la iglesia, se hicieron a sí mismos templos del Espíritu Santo.
sus mentes sirven de altares y sus oraciones son ofrecidas a Dios en lugar de sacrificios. 16. Vida nueva. Los monjes buscaban el paraíso perdido. Se esforzaban denodadamente por recobrar el estado natural en que el hombre fue creado. Ambicionaban la plenitud de los dones de que gozaba Adán antes del pecado. Su amistad familiar con Dios, la compañía de los ángeles, su dominio sobre todas sus potencias y facultades y sobre la creación entera de la que había sido constituido rey. Todo se había perdido con el pecado, pero Cristo había rescatado al hombre y restaurado la humana naturaleza de un modo todavía más admirable que su primera creación, y los monjes tenían fe en que mediante la ascesis cristiana podían recobrar lo que Adán había perdido y aún adquirir mucho más, esto es, los maravillosos dones con que Cristo, el nuevo Adán, había redoblado la primera dotación ya tan espléndida del hombre. La experiencia de los padres había mostrado a los monjes que, si lograban alcanzar cierta altura en la penosa ascensión espiritual, comenzaba para ellos una vida nueva. Una vida que presentaba muchas analogías con la vida paradisíaca, o, si se prefiere, con la del segundo paraíso, el paraíso definitivo del cielo que nos ha sido prometido. Para los que alcanzaban esta primera meta, esto es, los que lograban vencer las pasiones y los demonios, hacer florecer en sí mismos todas las virtudes y unificar todas sus facultades, la dificultad se convertía en facilidad, la ignorancia en sabiduría, el temor en amor, las lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de agradecimiento y gozo. Para los tales, el paraíso comienza ya de algún modo en este mundo, como si ya estuvieran en el reino de los cielos con una felicidad inefable. Muchas veces han descrito los autores pertenecientes al monacato primitivo el maravilloso cambio que tiene lugar en la vida espiritual de quien logra coronar las cimas de la practiqué, pero tal vez ninguno lo ha hecho con tanto vigor, convicción y poesía como Filoxeno de Mabourg, el gran escritor sirio, refiriéndose directamente al paso de lo que él llama la regla de la ley o la regla del mundo corporal a la regla de la nueva alianza, regla del espíritu o regla espiritual. Paso que se verifica cuando el cristiano deja al mundo para abrazar la vida monástica. Sin embargo, el monje no percibe real y plenamente las maravillas de que habla el autor sirio hasta que se ha purificado de sus vicios al término de un largo período de vigoroso y esforzado ascetismo. El mismo Filoxeno, por lo demás, lo da a entender claramente cuando escribe que salir del mundo no significa salir de él ostensiblemente, sino dejarlo a él y a su regla, tanto mediante actos internos como en las acciones externas, y llegar a ser enteramente extraño incluso a su recuerdo. 17. Apatheia. Entre los dones que Adán perdió por el pecado, nuestros monjes ambicionaban recobrar muy particularmente los de la apatheia y la gnosis. En primer lugar, la apatheia, don previo y necesario según su estimación para obtener el segundo. No es fácil precisar el concepto de apatheia. Este vocablo presenta una infinidad de matices en los numerosos escritores cristianos que los usan, de tal manera que es prácticamente imposible dar de él
una explicación unívoca que los abarque todos. Digamos, ante todo, lo que no es. Festugier la considera como el rasgo característico de esa espiritualidad que, según él, desarrollaron al margen del Evangelio escritores y maestros como Clemente de Alejandría, Orígenes, Gregorio de Nisa, Evagrio Póntico, el pseudo Dionisio Areopagita y otros de menor cuantía. Pero una cosa son los vocablos y otra su significación, y cada día resulta más claro que la espiritualidad cristiana de la antigüedad se sirve de gran número de voces platónicas, estoicas y plotinianas para expresar conceptos perfectamente cristianos. Así, es cierto que todos los autores, de algún modo afiliados al platonismo, coinciden en hacer de la apatía el objeto de la virtud y en considerar la catarsis o purificación el medio para llegar a ella. Evagrio, ciertamente el autor del desierto que más ensalzó la apatía, enseña expresamente que va acompañada de humildad y de compunción, de lágrimas, de un inmenso deseo de Dios. Y en otro lugar dice claramente que el verdadero monje, lejos de sentir indiferencia hacia los otros hombres, se alegra de su felicidad. Bienaventurado el monje que mira con alegría la prosperidad y progreso de todos los hombres como si fueran propios. ¿Dónde está, pues, la famosa insensibilidad? Nada más lejos de nuestros maestros que pretender insensibilizar al hombre y destruir el corazón y lo que hay en él de más humano. Apatía tampoco significa en los escritores monásticos ortodoxos impecabilidad, sentido que le atribuían los euquitas y los pelagianos. Pelagio, en efecto, la define como un estado que confiere al alma, al menos de hecho, la posibilidad de no pecar más. Y efectivamente, la total suspensión de las pasiones y la ausencia de pecado están muy relacionadas entre sí, ya que el pecado es hijo del deseo. Pero esta doctrina fue duramente combatida por San Jerónimo y San Agustín, y Casiano, a pesar de conocer muy bien el concepto por ser discípulo de Evagrio, no se sirve jamás de la voz apatía en toda su obra literaria, con la evidente intención de evitar cualquier equívoco. Descartadas estas falsas explicaciones, intentemos poner en claro este concepto. Según la doctrina origenista, el nous era ontológicamente isagelos, igual a los ángeles en el principio, lo que equivale a decir que no existía el estado humano propiamente dicho. Esto, evidentemente, es erróneo, pero antes de la desobediencia, la unión de la materia y del espíritu no imponía a Adán las condiciones de la materia, sino que el cuerpo servía dócilmente al alma. Adán era apatía del hombre, y éste, arrojado del paraíso, fue en adelante víctima de sus pasiones. Pero vino el Cristo apatés, como lo llamaban los padres, libre de toda debilidad emocional para hacer partícipes de este don a los hombres. El mismo Señor es, pues, la verdadera fuente de la apatía cristiana. El alma apatés se convierte en esposa de Cristo, quien la conduce al gozo de la apatía. El pensamiento de Evagrio Póntico sobre la apatía ha sido objeto de un reciente, breve y sustancioso estudio de Guillamont. La apatía constituye la noción central
de la doctrina ascética del filósofo del desierto, quien introdujo el término y el concepto en la literatura monástica. Es, según él, la salud del alma, y se alcanza más precisamente cuando las tres partes constitutivas de la misma, según la teoría platónica que Evagrio, como tantos otros, acepta plenamente, son curadas y obra cada una según su propia naturaleza. En realidad, lo que hay que devolver a la salud para llegar a la apatía son la parte irascible y la parte concupiscible, donde residen las pasiones que, conforme a la doctrina estoica, son las enfermedades del alma. Una vez realizada la purificación, la parte racional del alma, esto es, el nous o esencia de ser razonable, ya no se halla oscurecida por los pensamientos originados por las pasiones y puede ejercer libremente su función natural, que es la de conocer. Apatía y estado virtuoso son una misma cosa, pues la virtud también puede llamarse la salud del alma. En cada una de las partes de ésta reinan entonces las virtudes correspondientes, la prudencia, la inteligencia y la sabiduría en la parte racional, la continencia, la abstinencia y la caridad en la concupiscible, el coraje y la perseverancia en la irascible, la justicia en el alma entera. No es, pues, la apatía algo meramente negativo. Engendra la caridad y constituye el requisito esencial para la contemplación. Como se ve, Evagrio Póntico no quiere hacer del hombre ni una piedra ni un dios. Su objetivo no es insensibilizarlo y deshumanizarlo, sino procurarle la perfecta libertad, la comunión con Dios por la contemplación. Los signos de que posee la apatía son la oración sin distracciones, la paz del alma, el apaciguamiento de las capas profundas de la conciencia, que se manifiesta especialmente en la calma de que se disfruta incluso durante el sueño, y la capacidad de juzgarse objetivamente. Aunque no pueda considerarse como infalibles, estos indicios constituyen, en conjunto, un criterio precioso. Tal vez, bajo la influencia de Evagrio y en general del pensamiento alejandrino, los padres del yermo conocieron la doctrina e incluso el nombre de la apatía, como lo atestiguan, por ejemplo, la historia lausíaca de Palladio y, con mayor fundamento, las colecciones de apotegmas de los padres tiene manifestaciones asimismo muy rudas. A los ascetas llegados a esta cumbre de la vida espiritual, nada les inquietaba, ni agitaba, ni espantaba, ni turbaba en lo más mínimo. Isaías de Gaza o de Escete, por citar todavía otro testigo de la tradición monástica, concibe la apatía plenamente cristiana como camino bienaventurado de la laboriosa conversión moral y profunda transformación del ser humano. Así dice el texto: en el camino de la virtud hay caídas, pues existe el enemigo. Existen cambio y variación, existen abundancia y restricción, existen imperfección y desánimo, existen alegría y pena del corazón, existen melancolía y tranquilidad de corazón, existen progreso y sujeción. Es un viaje hasta que llegues al reposo. Mas la apatía está libre de todas estas cosas, no tiene necesidad de nada, pues está en Dios y Dios en ella. Ya no conoce la enemistad
ni caídas, ni incredulidad, ni esfuerzo para guardarse, ni el temor de las pasiones, ni deseo alguno de nada, ni ninguna pena causada por el enemigo. Sus glorias son grandes e innumerables. Tal es la famosa doctrina de la apatía que se enseñaba en los desiertos y monasterios de la antigüedad y llegó a ser clásica, sobre todo en el monacato de Oriente. Al término del combate espiritual, el asceta se convierte de empatés, sujeto a las pasiones, en apatés, libre de pasiones. Llega a ser casto y manso, esto es, libre de la tiranía de las pasiones, del apetito concupiscible y del irascible. Por eso, cuando leemos en las historias monásticas que un asceta es casto y manso, debemos entender que ha alcanzado la apatía, que es un practicós consumado y por lo menos en potencia próxima un auténtico gnósticos. La restauración de la unidad, la integración de todos los movimientos del psiquismo humano, de suerte que toda su energía se concentre en amar a Dios y al prójimo con facilidad y espontaneidad, produce una perfecta estabilidad moral, una pacificación profunda del alma. A este estado dieron nuestros maestros el nombre de apatía, que incluye en sí el concepto de anapausis, reposo, descanso, voz usada también muchas veces por los espirituales de Oriente como término técnico para designar la perfección espiritual. 18. Pureza de corazón. Los filósofos latinos ya se habían visto en aprietos para traducir la voz apatía. San Jerónimo propuso los términos impasibilitas e imperturbatio. Como Casiano usa con frecuencia términos griegos más o menos técnicos en el lenguaje espiritual, su conducta en este caso llama la atención. Obedece sin duda al hecho de que la apatía se había convertido en un término equívoco y aún sospechoso gracias al significado de impecabilidad que le atribuían los pelagianos. Posiblemente también parecería evitarlo a causa de las primeras controversias origenistas, pero es probable que se trate asimismo de una cuestión de preferencia. Para denotar el coronamiento del esfuerzo ascético y la meta de la vida práctica, se decidió Casiano por el uso de otro concepto, ciertamente tan íntimamente ligado con el de apatía que, según Marsili, no difieren entre sí, pero de aspecto mucho más cristiano y bíblico, el de catarotes o puritas, pureza, que suele expresar más frecuentemente con la frase puritas cordis, pureza de corazón. Para Pacomio y los cenobitas de la koinonía, pureza de corazón, equivalía sobre todo a estar libre de malos pensamientos y su fin consistía en la visión de Dios. Hay en la literatura pacomiana una notable insistencia en la pureza física y moral. El hombre realmente puro posee el Espíritu Santo cada vez con mayor plenitud y goza de inapreciables carismas como la diácrisis, en el doble sentido de discernimiento de espíritus y discreción, visiones y revelaciones sobrenaturales. 19. Gnosis. Con la pureza del corazón, con la apatía, recupera el monje casi necesariamente otro de los dones preternaturales que, según la tradición, poseía Adán en el paraíso, la gnosis. Gnosis, en el lenguaje técnico de la espiritualidad patrística,
significa un conocimiento de Dios y de sus misterios diferentes de la simple fe. Al igual que la religión de Israel, de la que procede el cristianismo, es una gnosis, esto es, la revelación de un secreto divino, el designio de Dios de salvar a los hombres, y en último término de una persona, Jesucristo, que a su vez nos revela al Padre. Los escritores eclesiásticos más antiguos, los llamados padres apostólicos y los del siglo II, hablan de la gnosis. Pero la elaboración del concepto tuvo lugar sobre todo en Alejandría a lo largo del siglo III. Para alcanzarla, enseñaban, era preciso juntar el esfuerzo moral a la investigación intelectual. Los grandes forjadores de la teoría gnóstica ortodoxa, Clemente de Alejandría y Orígenes, hicieron hincapié en este punto. Sin obediencia a los mandamientos divinos, sin purificación previa de vicios y pasiones, no puede haber verdadera ciencia de Dios y de los divinos misterios. La gnosis es hija de la apatheia, de la puritas cordis. Orígenes, complementando a Clemente, había enseñado que la gnosis es un don absolutamente gratuito del Espíritu Santo, el único maestro que puede enseñar al hombre la verdadera ciencia de las Escrituras. También había hecho hincapié con energía en el carácter afectivo de este conocimiento, poniendo de relieve el aporte importantísimo que tiene en él el amor, hasta afirmar: el conocimiento de Dios es un amor espiritual. Y en otro lugar, es unión y comunión. De este modo, como se ve, la gnosis se convierte en lo que mucho más tarde se llamará una mística, una experiencia amorosa de Dios presente en el alma. Es una mística que irrumpe con vestido nupcial y apasionados acentos en las homilías y comentarios que el propio Orígenes escribió sobre el Cantar de los Cantares, donde se revela una experiencia personal muy auténtica. Notemos, en fin, que para el gran alejamiento aún no hay disociación ni verdadera distinción entre teología y mística, en el sentido que da a estas expresiones la terminología moderna. La gnosis es a la vez investigación intelectual de la palabra de Dios y unión amorosa, absorción en Dios. Esta última es la gnosis verdadera y plena. Dios permanece siempre infinitamente misterioso. La verdadera visión consiste en no ver, y en este remontarse más allá de todo conocimiento, el alma experimenta el sentimiento de la presencia divina en la noche. Presencia de Dios en el alma y del alma en Dios, con penetración mutua. Dios viene al alma que a su vez se transporta en Dios. La misma gnosis es dejada atrás. 20. Parresía. Con pura conciencia conversaba Adán con Dios, y con pura conciencia conversan con él los monjes. O por mejor decir, tanto mayor es la confianza que éstos tienen con Dios, cuanto es mayor la gracia que les suministra el Espíritu Santo. Cuando San Juan Crisóstomo hablaba así a su auditorio, describía la situación real de algunos monjes que él mismo sin duda conocía, y ciertamente el ideal de todos. Porque todos los verdaderos monjes deseaban alcanzar la parresía, don inapreciable de que Adán y Eva gozaron en el paraíso, como sabían por la lectura del principio del Génesis y más todavía por los comentarios que de la narración bíblica hacían los padres. Adán en el paraíso hablaba con Dios como el amigo con su amigo.
Henchido de una virtud divina por la bendición de Dios, el hombre estaba elevado en dignidad. En efecto, había sido establecido para reinar. Estaba por naturaleza libre de pasión. Era, efectivamente, una copia del impasible. Estaba lleno de confianza, gozando de una visión divina cara a cara. En el texto que acabamos de leer, como en otros muchos, se asocian las ideas de apateia y gnosis con la parresía, término técnico que los padres solían usar para expresar el concepto que ahora nos ocupa. Es una voz antigua. Parresía significaba ya en el griego clásico libertad de lenguaje, y se aplicaba al privilegio de poder tomar la palabra en la asamblea del pueblo de que gozaban los ciudadanos libres por oposición a los esclavos. Tiene también una acepción peyorativa, desvergüenza, familiaridad, en el mal sentido, que los escritores monásticos no ignoran. Pero, por lo general, parresía suele significar en nuestros textos un bien inapreciable que formaba parte del patrimonio de Adán y se perdió por el pecado y que la gracia de Cristo nos restituyó con creces. Confianza, familiaridad, libertad de lenguaje entre Dios y el hombre. Entendida de este modo, la parresía tiene, al igual que la apateia, la pureza de corazón y la gnosis, diferentes grados. Se puede decir que crece a medida que el hombre va avanzando por el camino de perfección. La afirma expresamente, por ejemplo, Cirilo de Escitópolis. El venerable Eutimio aventajaba a Teoctisto por la simplicidad de carácter, la mansedumbre de costumbres, la humildad de corazón. Había recibido también la gracia del Espíritu Santo. Por eso su libertad de lenguaje, parresía, para con Dios crecía día a día. Pero la parresía se manifiesta muy especialmente cuando se ha alcanzado el término de la vida práctica. Sólo entonces, en efecto, puede cumplirse plenamente lo que escribe San Juan. Si el corazón no nos arguye, podemos acudir confiados a Dios, y si pedimos, recibiremos de Él, porque guardamos sus preceptos y hacemos lo que es grato en su presencia. La parresía es como la corona de la apateia y la pureza del corazón. El hombre santificado por la gracia de Cristo y el esfuerzo ascético pierde la vergüenza y el temor, consecuencias de pecado que le obligaron a huir y esconderse lejos de la faz de Dios. Recupera con la inocencia restaurada la libertad, la confianza, la simplicidad de hijo en sus relaciones con Dios, y se atreve a presentarse de nuevo ante Él con pura conciencia. 21. El bautismo del Espíritu Santo. Los escritores del monacato primitivo, pertenecientes generalmente a la clase de monjes letrados y filósofos, como es natural, no dejan de enseñar repetidamente que la apateia, la pureza de corazón, la gnosis, la parresía y, para decirlo en una palabra, todas las gracias sobrenaturales que recibe el monje con gran plenitud al coronar la ascensión de la vida práctica son dones del Espíritu Santo. Hemos tenido ocasión de comprobarlo repetidas veces, pero hay que reconocer que en general el monacato más primitivo y poco formado en las disciplinas filosóficas o incluso completamente ayuno de ellas, hizo hincapié más fuertemente y de un modo mucho más claro en el papel que desempeña el Espíritu Santo en la consolidación del alma en la virtud y en su iniciación en los divinos misterios.
En especial, puso de relieve que el asceta, llegado a la cima de la praxis, concluye un pacto con el Espíritu. En realidad, el Espíritu Santo llena la vida del cristiano desde su mismo bautismo. Él es quien inscribe en su corazón ese amor, ese deseo de Dios y ese sentido de las divinas realidades que constituyen la ley nueva anunciada por los profetas. El Espíritu es el verdadero y principal autor de la santificación del hombre. Los padres de la Iglesia, particularmente desde los tiempos de San Atanasio y de San Basilio, en que la reflexión cristiana se centra sobre la tercera persona de la Trinidad, hacen hincapié en ello y hablan de unión personal y de comunicaciones sustanciales. Las fórmulas tradicionales se resumen así: el Padre nos crea por el Hijo y nos hace perfectos por el Espíritu Santo, movimiento descendente, y damos gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, movimiento ascendente. Ahora bien, los monjes estaban persuadidos de que el único verdadero santificador no podía menos de interesarse especialmente por ellos, que, por definición, no buscaban ni deseaban otra cosa en este mundo que la santificación. En desiertos y cenobios era sobre todo el Espíritu quien actuaba, y si admitían intermediarios humanos, los padres o ancianos espirituales, era porque los monjes estaban convencidos de que tales eran portadores del Espíritu, sólo servían de instrumentos del Espíritu, sólo hablaban y obraban en nombre y bajo el impulso del Espíritu. De ahí la doctrina tan común y constante según la cual el padre espiritual debía ser indispensablemente y en primer lugar un hombre espiritual, neumáticos, en el sentido pleno de la palabra, es decir, un hombre poseído por el Espíritu Santo y por consiguiente dotado de los carismas de la discreción de espíritus, diacrisis y profecía. De esta manera, el monje, desde su misma conversión hasta la muerte, se sentía sometido a la constante acción del Paráclito. La tradición es unánime. Según Liber Graudum, los perfectos son aquellos que recibieron el carisma máximo llamado Espíritu Paráclito, que llena y colma de Dios. Para el autor de las homilías espirituales, la perfección cristiana consiste precisamente en la efusión y ebriedad del Espíritu. Los escritores del monacato primitivo coinciden asimismo cuando se trata de enseñar cómo prepararse para la recepción del Paráclito, la fuerza de Dios, el carisma máximo, el don del Espíritu. Oigamos a San Amonas: si queréis recibirlo, entregaos al trabajo del cuerpo, ascetismo corporal, y al trabajo del corazón, ascetismo espiritual, y dirigid vuestros pensamientos hacia el cielo noche y día, pidiendo de todo corazón el Espíritu Santo, y se os dará. Yo, que soy vuestro Padre, rogaré por vosotros para que lo recibáis. Pero esto no será posible sin la perfecta pureza de corazón, sin la extinción completa del espíritu de vanagloria, sin la total abnegación de la propia voluntad y del propio juicio, sin mucho reposo, soledad y silencio en lo recóndito del desierto. Purificarse de la fealdad adquirida por los vicios, escribe San Basilio. Volver a la belleza de la naturaleza, restaurar, por así decirlo, la forma primitiva de la imagen real por la pureza,
Solo mediante esta condición es posible acercarse al Paráclito. En una palabra, es necesario haber superado la empinada cuesta de la vida práctica, tal como la exponen nuestros maestros. La gran ley para llegar a ser espiritual la formuló con clásico laconismo uno de los padres del yermo cuando dijo: «Da la sangre y recibe el espíritu». Solo por el martirio de la praxis se obtiene esta calidad inapreciable. Para penetrar en el reino es preciso que preceda una muerte mística. Si alguien pudiera, ya en esta vida, morir a causa de los trabajos de la ascesis, se convertiría enteramente en la mansión del Espíritu Santo, pues como aconteció al bienaventurado Pablo y a todos los que lucharon y luchan perfectamente contra el pecado antes de morir, este hombre ya había resucitado. 22. El hombre espiritual. No es excesivo el precio de morir de muerte mística, por dolorosa que sea, comparado con la gloria de renacer a la nueva vida del Espíritu. En efecto, el Espíritu Santo derrama con su llegada sobre el alma la abundancia inenarrable de sus dones y carismas. ¿Y qué sufrimientos pueden compararse con la magnitud de estas gracias que nuestros maestros nos describen repetidamente con entusiasmo siempre nuevo? La humildad sincera y profunda, el silencio interior, el temor de Dios, el perdón de las injurias, la generosidad en obrar el bien, el deseo del cielo, la mesura y la discreción en todo, una caridad sin límites, son, según nuestros autores, algunos de los rasgos más salientes de la perfección del hombre espiritual y los principales criterios que garantizan la autenticidad de su fiel y dócil obediencia a las mociones del Espíritu Santo. Otro de los dones que el Paráclito confiere al alma en que habita es la invulnerabilidad de los ataques del demonio. No cesan para el neumáticos las tentaciones ni pueden cesar, pues constituyen un medio indispensable para el progreso del alma y prueba inconfundible de la predilección de Dios. Pero los verdaderos espirituales son invencibles gracias a las armas celestes del Espíritu Santo. Se parecen a un poderoso guerrero que reviste completamente la armadura del rey, sale a guerrear contra los enemigos, combate con valentía y alcanza la victoria. La presencia del Espíritu enardece el corazón y lo colma de entusiasmo, de dulzura, de gozo inenarrable. Nuestros autores no se cansan de insistir en este punto, revelándonos a menudo su propia experiencia. Así, Ammonas promete a sus discípulos para cuando reciban el Espíritu Santo: «Estaréis libre de todo temor, y se apoderará de vosotros un gozo celestial, de manera que, permaneciendo aún en el cuerpo, seréis como si ya hubierais sido transportados al reino». Y Macario no sabe cómo expresar la felicidad y el gozo interior, y apela a diferentes imágenes tomadas de los placeres más espléndidos de la vida humana: un banquete real, una boda. Y señala a continuación como uno de los frutos más estimados del espíritu, esto es, la perfección de la gnosis, la iluminación, fotismos, cuando añade: «Otras veces la gracia lo introduce en el conocimiento de misterios que ninguna boca puede expresar, dándole una clarividencia, una sabiduría, una ciencia del espíritu inefables e insondables». Y en otro pasaje
escribe el santo. Noche y día estoy rogando para que la fuerza divina crezca en vosotros y os revele los mayores misterios de la divinidad, que no me es fácil pronunciar con la lengua, porque son grandes, y no son de este mundo, y no se revelan sino a quienes limpiaron su corazón de toda mancha y de toda vanidad de este siglo, y a aquellos que tomaron sus cruces y aún fortificaron sus almas y fueron obedientes a Dios en todas las cosas. La acción del Espíritu transforma profundamente al hombre interior, lo diviniza, lo deifica. El hombre espiritual es la réplica cristiana del hombre divino, el imposible ideal pagano soñado a la vez por el pueblo y la minoría de los filósofos. En el espiritual cristiano se transparenta una semejanza con Dios muy superior a la imagen inscrita en la humana naturaleza cuando fue creada. El mismo hombre exterior refleja esta profunda transformación bajo la acción del Espíritu, como lo comprobaba San Antonio. Todo el cuerpo es transformado y se somete al poder del Espíritu. Y pienso que se le concede ya alguna parte del cuerpo espiritual que recibirá en la resurrección de los justos. Fin del tercer audio de Consejos a los ascetas de Teófano el Recluso. Fin de la primera parte del libro. Con este audio se acaba la primera parte del libro, presentada como introductoria, con aclaración de conceptos.